El 17 de mayo, suena como una fecha más. Un número en el calendario. Un día entre tantos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaba exactamente este día, hace casi un siglo? Estamos en 1930. Hace solo 7 meses que el mundo se detuvo. La economía cayó como un castillo de naipes. Millones despertaron a una nueva realidad. Hambre, desempleo, migración, y un silencio espeso que cubría las calles de Nueva York, Berlín, Bombay o Buenos Aires. Pero no todo era tristeza. En medio del caos, nacían ideas. Un hombre de rostro delgado y mirada pacífica desafiaba a un imperio. Mientras en otra parte del mundo, una tecnología invisible llamada televisión daba sus primeros pasos. El 17 de mayo de 1930 fue un día como cualquier otro. Y sin embargo, también fue único. Un susurro en la historia. Un eco que, aunque suave, aún puede escucharse si sabemos dónde mirar. ¿Qué pasó un día como hoy, pero en 1930? Acompáñame. Vamos a descubrirlo. El mundo en 1930. No es el mismo que el que bailaba Charleston en los locos años 20. El rugido de esa década ha sido silenciado por la caída más dura del siglo. La Gran Depresión ha comenzado. Todo se derrumbó tras el crack del 29. El dinero desapareció. Las promesas también. Y lo único que crece es el miedo. Estados Unidos, el centro de la tormenta. El presidente Herbert Hoover intenta mantener la calma. Pero más de 4 millones de estadounidenses están sin empleo. Las llamadas Overvilles, barrios de casas hechas con cartón, aparecen por todo el país. El sueño americano se desmorona. Alemania, el resentimiento se fermenta. La República de Weimar, aún débil tras la Primera Guerra Mundial, vive su propia tragedia. La inflación, la pobreza y el desempleo golpean con fuerza. Y en las sombras, un pequeño partido extremista gana terreno, el partido nazi. Ese 17 de mayo de 1930, el mundo aún no lo sabe. Pero Adolf Hitler está más cerca del poder de lo que parece. Europa Occidental, tensiones bajo la superficie. En Reino Unido, la industria tambalea. Francia lucha por mantener la estabilidad política. Los diarios ya hablan de un futuro incierto, y muchos temen que la guerra vuelva en unos años. India, Gandhi desafía al imperio con sal. A miles de kilómetros, en la India, una revolución pacífica está en marcha. Mohandas Gandhi lidera la marcha de la sal, desafiando el monopolio británico. Y el 17 de mayo, es arrestado. No con armas, sino con ideas. América Latina, entre crisis y resistencia. En México, Pascual Ortiz Rubio enfrenta conflictos posrevolucionarios. En Argentina, el gobierno militar de Uriburu impone nuevas reglas. En Chile, crecen las protestas contra el desempleo. Y en Colombia, el café se convierte en refugio económico frente al caos global. El 17 de mayo de 1930, aunque el mundo parecía detenido por la crisis, la historia no dejó de escribirse. Ese día, la noticia más destacada llega desde la India. Mahatma Gandhi, líder del movimiento independentista, es arrestado por el Imperio Británico. ¿Su crimen? Haber marchado 380 kilómetros para recoger sal del mar. La sal era un símbolo. Una simple sustancia que el imperio controlaba con impuestos abusivos. Gandhi, con su túnica blanca y sus pies descalzos, convirtió ese acto pacífico en una revolución. Su arresto el 17 de mayo de 1930 no fue una derrota. Fue el principio del fin del dominio británico en India. Mientras tanto, en Londres, una nueva tecnología empieza a cambiar el mundo en silencio. Ese mes, la BBC realiza pruebas públicas de televisión. Imágenes en movimiento cruzan por primera vez el aire. Y aunque el 17 de mayo pocos lo saben, ese invento cambiará para siempre la forma en la que vemos el mundo. En ciudades como Chicago y Nueva York, los más jóvenes comienzan a unirse a las protestas. Ese día, grupos de niños desempleados marchan por comida y trabajo para sus familias. Son los Overkids. Demasiado pequeños para entender la política, pero lo suficientemente hambrientos para exigir dignidad. Llevaban pancartas hechas a mano, y sus ojos contaban historias que ni los periódicos podían escribir. Y mientras tanto, el mundo sigue su rutina. En París llueve. En Buenos Aires hay sol. En Berlín, los teatros aún abren sus puertas para distraer a una población cansada. En África,
Los colonos siguen extrayendo recursos sin descanso. Y en muchas partes del mundo, nadie sabe que están viviendo historia. El 17 de mayo de 1930 no fue un día cualquiera. Fue uno de esos hilos invisibles que sostienen el gran tapiz del siglo XX. Aunque el mundo atravesaba una crisis, la cultura no se detuvo. El arte, la música y el cine se volvieron refugio. Y en 1930, muchos soñaban con colores, aún en blanco y negro. En las salas de cine, la gran estrella del momento era Greta Garbo, con su película Anna Christie. Uno de los primeros filmes sonoros que sorprendió al público con una frase inolvidable. También ese año, Walt Disney lanzaba uno de sus primeros grandes éxitos animados, Mickey's Follies, donde un ratón simpático ya empezaba a conquistar el mundo. El jazz sigue siendo el ritmo que mueve a las ciudades. Duke Ellington y Louis Armstrong inundan las radios. Y mientras muchos no tienen pan, al menos tienen melodías. En las casas humildes, una radio de madera une a la familia. El sonido cálido de un saxofón se mezcla con las noticias del día. ¿Sabías qué? Ese mismo mes, en Nueva York, se inauguraba uno de los primeros estacionamientos mecánicos del mundo. La marca Twinkies se lanza en EU por solo 5 centavos. Y en las escuelas, los alumnos aprendían con pizarras individuales y tiza, mientras temían una nueva epidemia, el sarampión. Así era el mundo cultural del 17 de mayo de 1930. Entre canciones, películas mudas que comenzaban a hablar. Y una humanidad que, a pesar de todo, seguía soñando. El 17 de mayo de 1930. No fue un día con grandes titulares en todos los idiomas. Ni con guerras que explotaron. Ni con presidentes que cayeron. Pero fue uno de esos días en los que el mundo cambió sin que muchos lo notaran. Hoy, los libros de historia aún recuerdan esta fecha como el día en que Gandhi fue arrestado. No por atacar, sino por caminar en paz. Ese momento marcó una línea en el tiempo. Y convirtió la resistencia civil en una de las herramientas más poderosas del siglo XX. Fue la prueba de que una idea, cuando es justa, no necesita gritar. En Londres, pocas personas sabían que estaban siendo testigos del inicio de una revolución invisible. La televisión, ese invento que parecía magia, comenzaba a mostrar su potencial. Hoy no podríamos vivir sin una pantalla. Pero todo comenzó con imágenes borrosas. En un cuarto oscuro. Un día como hoy. El 17 de mayo de 1930 es uno de esos días que nos enseñan una lección silenciosa. Que la historia no solo se escribe con batallas, sino también con caminatas, inventos, ideas y gestos cotidianos. Muchos de los protagonistas de ese día no salieron en los periódicos. Pero sus actos nos trajeron hasta aquí. Así que la próxima vez que pienses que un día más no importa, recuerda el 17 de mayo de 1930. Porque incluso cuando parece que nada sucede, el mundo se mueve.